Vamos a orar, amados, para empezar a meditar las Escrituras. Señor mío, muchas gracias, Padre, por tu bien nuevamente que nos concedes de estar así reunidos, Señor, delante de ti. También para poder meditar en tus palabras, en lo que tú dices, Señor, y nos instruyes por medio de ello. Te ruego, mi Señor, tú nos edifiques y nos concedas consuelo también por medio de ellas, Señor. Sabiendo que tú estás con nosotros, Señor, y que vienes pronto también. Así te ruego ahora, prospera en nuestras almas, mi Señor, también. Amén. Amados, el Señor sigue haciendo sus juicios en el mundo. Una escritura en Isaías 31 para seguir entendiendo las cosas que el Señor está haciendo en el mundo. Isaías 31, desde el versículo número 1 en adelante, dice: Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán aún. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Y lo que dice en los primeros versículos de este capítulo es lo que acontece a los incrédulos. Cómo descienden a Egipto por ayuda, confían en lo que otros hombres hacen, porque son muchos, son valientes, para ellos son científicos, expertos, y ponen su brazo por ellos y confían en ellos. Sin embargo, dice que se levantará pues contra la casa de los malignos nuestro Dios y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Hombres auxiliando a otros hombres, y ya han caído varios de ellos. Y por eso dice en el versículo 3 que caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán aún. Y así están cayendo los ayudadores y el ayudado, los que van al ayudador, porque confían y ponen su esperanza en ellos. Y como lo dice aquí, contra ellos no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová, el versículo 1. Estos confían en carros, aquellos en caballos, pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Deberían volverse al Señor verdaderamente los hombres, pues contra Él se han rebelado y es de Él que viene esto. Y hermanos, el Señor también manifestando su ira, mas también librando a los justos, como dice en el versículo 4 y 5, que Jehová amparará a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Contra los impíos viene, contra los que confían en hombres, pero el pueblo
de Dios confía en Jehová. Y a ellos Él los ampara, los libra, los preserva y los salva. ¿Ven la diferencia entre lo que le acontece a los que se olvidan de Dios y aún en estos momentos ni siquiera le consideran, y a aquellos que le buscan y confían en Él y esperan en Él? Miren el auxilio que tienen el pueblo de Dios, pero miren el auxilio de los hombres. Caerá su auxilio, caerán los ayudadores. Y así el Señor está haciendo, mis hermanos. Él sigue dando muerte, matando a médicos, enfermeras, entregándolas al suicidio también. Así el Señor haciendo esta obra que para los hombres es espantosa, una obra terrible de juicio contra ellos. Haciendo nuestro Dios de esta manera, no tienen dónde poner sus muertos, sus cadáveres. Ya hay cadáveres en las calles en Ecuador, tirados, hombres caen y el Señor, muy certero con sus saetas, apuntando a ellos y caen en la calle muertos. El Señor así haciendo mortandad contra los hombres, porque Él es justo. Él es justo. Entonces, amados míos, sigamos meditando lo que el Señor está haciendo, lo que Él está manifestando contra los hombres que no le conocen, y lo que nos está enseñando a nosotros, porque aún aprendemos de nuestro Dios, de sus juicios. Y recuerden lo que hemos venido hablando, de cómo el Señor, esta es una manifestación de su ira, que por su gracia, por medio de Cristo Jesús, no es contra nosotros, porque ya hemos sido justificados, ya hemos sido salvos de la ira. Entonces, esto es por causa de los pecados de los hombres. Jehová está airado y viene contra ellos. Pero por la gracia de nuestro Dios hemos sido librados de la ira, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Lo cual también, mis hermanos, como hemos meditado, esto es los principios de dolores de los cuales el Señor habló en Mateo. Entonces, conforme a esa escritura también debemos entender, son los principios de dolores. Cuán cercano están a acabar los principios de dolores, hermanos míos. Oye, poco difícil aún poder decirlo. El Señor nos conceda más entendimiento, pero entendamos, estamos en ese tiempo. Y también estos días son malos, como los días de Noé, los días de Lot. Así igualmente son estos días, mis amados. Y también lo último que hemos venido meditando es acerca de lo que el Señor dice, de lo que debe acontecer antes de su venida. Por un lado, la apostasía y también la manifestación del hombre inicuo. Y mis hermanos, la apostasía ya está presente. El mundo está lleno de apostasía y de hombres apóstatas que se han desviado, que se han extraviado de la verdad, que falsifican la palabra de Dios, que engañan, y hay muchos engañados también. Y en cuanto a esto, mis hermanos, hemos venido hablando también de hombres que algunos de nosotros hemos conocido y que hoy en día son levantados como hombres de sana doctrina. Tal vez algunos que hayan oído estas enseñanzas por el internet no lo hayan podido soportar. Habrá sido como un metal que retiña sus oídos porque tienen a estos hombres en alta estima. Pero, amados míos, miren, ¿por qué hemos hablado así? Porque estos hombres no solamente se estiman como hombres que han vuelto a las Escrituras, a la Reforma y a la sana doctrina. No solamente ellos se estiman así, sino son estimados como hombres así. Y en una situación tan grande que Dios está haciendo en el mundo, se esperaría que los que son tenidos y se tienen a sí mismos como hombres de verdad y de sana doctrina, pudieran salir de sus labios palabras de verdad. O como dice la Escritura, hablar conforme a la ley y al testimonio. Decir conforme a esto. Pero lo terrible es que no han dicho conforme a esto, sino que se han conformado a lo que los hombres mundanos han dicho.
Y eso es extraviarse de la verdad. Por eso hemos hablado así. Porque se esperaría que los de sana doctrina hablen sana doctrina, pero no lo han hecho. Y a la ley y al testimonio, dice el profeta, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y ahora lo que ellos están haciendo, mis hermanos, es brindar palabras de esperanza, palabras de consuelo, de paz, palabras alcanzado, de ánimo alcanzado. Ahora, debo decirles algo, mis hermanos, para que ustedes sepan también esto. No es la primera vez que ellos hablan palabras de paz, de consuelo, de exhortación, de ánimo, de aliento a los que le oyen. No, la mayoría de sus sermones, de sus enseñanzas, contienen esto. Palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de exhortación, de aliento. Así semejantes. Y meditaba en esto, mis hermanos, porque si llevan tanto tiempo hablando así en muchas de sus enseñanzas, ¿qué ha pasado con todas esas enseñanzas de ellos que han meditado supuestamente en las Escrituras y los que le han oído? O en otras palabras, ¿dónde está el fruto de eso? Porque si tú oyes durante bastante tiempo, palabras de ánimo, de consuelo, de exhortación, de paz, de que confíes en el Señor, y llega una situación así, y como que si se derrumbaran, ¿qué pasó con todas esas palabras que oyeron? ¿Dónde está el fruto? Se esperaría de que ahora estén firmes y no tengan que estar diciendo, el pueblo está en incertidumbre, hay mucha debilidad, hay mucha tristeza, hay temor, y no caigamos en pánico. ¿Por qué tienes que decir esas palabras ahora si ellos ya deberían saberla? Y meditaba en esto, mis hermanos, porque puede pasar alguna cosa allí. O el Señor no les envió a decir esas palabras a los que le oyen. O los que le oyen, en verdad, no son del Señor. O ambas cosas. Porque llenan de vanas esperanzas a los hombres. Y deberían estar fortalecidos por todas esas palabras que tanto tiempo han oído para un tiempo así. Pero no lo están. Y necesitan seguir oyendo de esas cosas. Deberían examinar su doctrina y volverse de su engaño. Deberían hacer eso, verdaderamente. Porque por allí salen sus publicaciones, hay que volvernos de nuestra apostasía, de nuestra idolatría, de nuestro amor al dinero, hay que derribar nuestros ídolos, ha dicho Miguel Núñez. Y no es la primera vez que se les oye hablar estas cosas. Pero es muy seguro, como un hermano me decía, su conciencia está dando testimonio contra ellos. De lo que verdaderamente han venido haciendo todo este tiempo. Y lo que no han hecho delante de Dios. Por eso hemos hablado así. Y algunos seguramente los van a defender a ellos, ¿no? Claro, porque son sus maestros y ellos han escogido esos maestros porque tienen esa comezón de oír a ellos. Deberían arrepentirse también ellos, los que los defienden, porque son hombres y han errado en la ley, en la doctrina del Señor. Pero también meditaba en lo siguiente, amados, que deben haber algunos, no sé si hayan oído alguna de estas enseñanzas, que tal vez hayan visto alguna cosa en estos hombres que no se conforma a la doctrina y estén dudando si serán o no serán. Y es necesario que ellos sepan de lo que el Señor dice por medio del profeta. Por medio de Isaías dice, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Si hay algún hermano verdaderamente que está viendo cosas que no son rectas en estos hombres que hemos hablado en las enseñanzas anteriores, debo decirles que estos hombres están engañando y tuercen el camino, el curso de sus caminos. Entonces deben
verdaderamente volver a las Escrituras, estos hermanos, a la doctrina del Señor y despertar. Sus ojos deben abrirse a lo que estos hombres están haciendo contrario a la palabra de Dios. A los que dudan, convencerlos. Y es necesario que así vuelvan al Señor y vean que estos que les están guiando no les guían según la verdad, sino que hablan palabras halagüeñas, como también dice el profeta. Ahora, pudiera ser que también hayan hermanos que, oye, esto les haya debilitado, lo que esté aconteciendo verdaderamente, hermanos, que estén debilitados y, oye, esto de alguna manera haya hecho que venga algún afán, alguna angustia. Y, hermanos míos, si aún alguno de nosotros estas cosas en algún momento nos haya, oye, movido de la firmeza en el Señor, algún pensamiento haya venido así malo, es necesario recordar la doctrina del Señor, el Evangelio. Esto no es contra nosotros. Hemos sido justificados por el Señor y Él está a favor nuestro. Si dio a su Hijo para salvarnos, hermanos míos, ¿cómo Él vendrá contra nosotros? Así. Si ya fue contra su Hijo por nosotros, en nuestro lugar. Entonces es necesario recordar la doctrina. Y tampoco dejarnos mover de la esperanza que tenemos en nuestro Dios, porque los hombres hoy en día están preocupados por la economía, qué va a pasar con la economía del mundo, las bolsas se están cayendo, va a haber luego una recesión y todo eso. Y amados, recordemos lo que el Señor ha dicho. Mía es la plata y mío es el oro. De Él son todas las cosas, a Él le pertenece. Entonces nosotros podemos estar descansados en nuestro Dios. Y aún más, si llega a haber escasez o hambre, que no es la situación hoy en día, por lo menos en nuestro país, porque aún se hallan alimentos. Pero hay muchos que en algunos lugares, habiendo alimentos en sus países, no saben qué hacer. Si son creyentes verdaderamente deben saber esto, lo que dice la Escritura. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces el Señor no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Y como leía también nuestro hermano, ¿no es la vida y el cuerpo más que el alimento y el vestido? ¿No valemos más que muchos pajarillos? Completamente. Entonces, nuestro Dios ha dicho que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Llega un momento en el cual tengamos que, tal vez, reducir las porciones de nuestro alimento. Con todo tenemos alimento. Y el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y si llega a escasear, mis hermanos, aún podemos cobrar ánimo con aquellas palabras del profeta, la cual se dicen acerca de él, que los cuervos le daban de comer. Y le traían carne. Los cuervos, que ni siembran ni ciegan, ni tienen graneros ni ganado, pero allí le daban de comer al profeta. Y aún también, como el Señor le dio de comer por medio de una mujer viuda, que lo único que tenía se lo tuvo que dar. Pero hubo algo. El aceite no escaseará. Entonces el Señor es poderoso aún para hacer que lo poco que tengamos no escasee. Y sustentarnos así. Y con todo, recordar, la vida y el cuerpo es más que el alimento y el vestido. Pero hay algo mejor que la vida. Como dice el Salmo, mejor es tu misericordia que la vida. Entonces, de alguna u otra manera, las Escrituras ciertamente nos proveen de esperanza y de consuelo y de fe en nuestro Dios. De que Él nos va a cuidar. Y que todo el alimento ya de parte de nuestro Dios para nosotros está asegurado hasta nuestro último día. O hasta el día en el cual Él venga. Él nos va a sustentar. Porque somos sus hijos y Él
tiene su provisión para nosotros. Entonces, en cuanto a eso, amados, podemos estar tranquilos y levantar las manos débiles y afirmar las rodillas paralizadas. Afirmar nuestras manos, nuestros pies, afirmarnos en el Señor, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y dice, decid al pueblo, he aquí vuestro Dios. Entonces, el meditar en nuestro Dios nos proveerá ciertamente de fe y de consuelo y de esperanza. Entonces, si alguno se halla débil en algún momento, sépase que el que nos sustenta y nos provee no es el presidente de esta nación, ni los supermercados, es nuestro Dios. Porque aún el presidente está sujeto a los campos. Y hoy en día las ciudades, las grandes ciudades, están dependiendo de los campos, de los agricultores. Entonces, mis hermanos, es nuestro Dios el cual nos sostiene y nos sustenta. Y lo ha hecho durante todos estos días. Y lo seguirá haciendo conforme a su fidelidad y misericordia para con nosotros. Entonces, así hemos hablado ciertamente de estos hombres porque, hermanos, llenan de vanas esperanzas a los hombres. Y hablamos de la apostasía y del hombre inicuo que ciertamente hará mucha obra mala de parte de Satanás, como hemos meditado, y vendrá con señales, con prodigios, con gran poder, pero todo esto engañoso. Habrá autoridad de él dada por Satanás, o Satanás le dará a él su autoridad y su trono, como dice Apocalipsis. Y será cosas grandes que dirá y que hará también. Por eso engañará a muchos y muchos irán también tras él. Mas, ¿qué acontecerá, mis hermanos? ¿Qué hará? ¿Qué pasará con los creyentes respecto a este inicuo? Miren Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, el versículo número 7. Ya hemos visto que esta escritura en la enseñanza anterior se refiere al inicuo, al hombre de pecado, o como aquí Apocalipsis le llama la bestia. Y el versículo número 7 dice lo siguiente: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Miren, amados, se le permite a este hacer guerra contra los santos y vencerlos. Versículo número 15. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen. Vendrá también otra bestia, como le llama aquí, y esta segunda hará que se adore a la primera. Harán una imagen, y dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Va a venir, ¿qué cosa? Muerte a aquellos que no adoren a la imagen. Y en el versículo 8 dice acerca de la primera bestia: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, los incrédulos. Los impíos la adorarán. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero? Los creyentes. Por lo cual los creyentes no la van a adorar, ni a su imagen ni a ella. Por lo cual, ¿qué va a pasar con los que no adoren? Van a ser muertos. La imagen mandará a que se mate a aquellos que no la adoren. Y esto va a ser terrible, ciertamente. ¿Recuerdan aún lo que nuestro hermano hizo en su impiedad a Nabucodonosor?
Tanto que si no se le mostraba su sueño, iba a hacer matar a los sabios de Caldea. Y también luego con respecto a la imagen que se hizo, el que no la adoraba también iba a ser muerto. Gracias al Señor se volvió y creyó en nuestro Dios luego. Pero este en ninguna manera. Es el adversario. Será cruel y malvado. Y aquel que no adore la imagen de la bestia será muerto, lo matará. Y como leímos, son los que están escritos en el libro de la vida. Y miren cómo lo dice el capítulo 12 de Apocalipsis mismo, el versículo 17. Antes de la manifestación de esta bestia, lo que dice aquí. Entonces el dragón se llenó de ira, fue lanzado del cielo a la tierra, y dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Arrastró también estrellas, como dice al principio. Entonces dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer, aquella que dio a luz aquel hijo varón que regiría con vara de hierro el mundo. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La descendencia de ella, de esta mujer, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son estos? Los creyentes. Los creyentes. Los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Y qué vendrá a hacer el dragón o el diablo, Satanás? Hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y en vano, mis hermanos, luego no está la aparición de la bestia. Y nuevamente se le permite a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y luego dirá que también matará al que no adore a su imagen. Y esto es semejante también a lo que hallamos en Daniel. Miren. Ya hemos visto que en Daniel 7, 8 y 11 se nos habla del mismo hombre, del inicuo. Y en Daniel 7, el versículo 7 y 8, miren lo que dice. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Luego quiere saber el sentido de esto. Versículo 16, miren. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno, este último, que hablaba grandes cosas, que es el inicuo, que es la bestia de Apocalipsis, y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, igual que en Apocalipsis 3. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Capítulo 8.
El versículo 21 en adelante dice al 24. El carnero de 2 cuernos, los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío, dice, versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Satanás le dará su poder y su trono. Y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hará guerra contra los santos y los vencerá. Y aquí dice, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y el capítulo número 11. Hablando de este mismo, desde el versículo número 32 al 35 dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, los sabios del pueblo, los maestros del pueblo, de la iglesia, instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Los sabios del pueblo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Los sabios del pueblo. Y estos sabios son los que instruyen a la multitud, como dice en el capítulo 12, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad resplandecerán. Y amados, algo debemos entender también. Aquí lo que dice, los sabios del pueblo instruirán a muchos y caerán en espada, a fuego, en cautividad y despojo. Esto vendrá sobre los maestros de la iglesia y de la iglesia del Señor en todo el mundo. Porque aquí el Señor lo dice, caerán en espada y a fuego. Y caer a espada es ser muerto, a fuego también, en cautividad, es decir, ser llevados cautivos y en despojo. Y luego dice, también algunos de los sabios caerán, en el versículo 35, para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Es decir, serán perfeccionados aún por esto. Si no se hubieran limpiado de alguna mancha, aún esto servirá para purificarles. Pero amados míos, así acontecerá con el pueblo de los santos. Miren, a la bestia se le permitirá hacer guerra contra los santos y va a venir sufrimiento, va a venir tribulación, va a venir muerte, y también sobre los que enseñan. Hermanos míos, el Señor ha dicho esto. ¿Y qué es lo que vendrá sobre nosotros? Esto mismo. Va a venir muerte. Y va a ser esto aún cruel y duro. Porque ya hay persecución al pueblo de Dios. Pero esto va a ser mayor. Va a ser mayor. Entonces, amados míos, debemos recordar las palabras del Señor, para que cuando lleguen estas cosas, estar firmes. Recuerden que se nos ha concedido en Jesucristo no solamente el creer, sino también el padecer. Va a venir padecimiento
Y es parte de lo que el Señor nos ha concedido en su Hijo Jesús, el padecer. Y Pablo le llama la participación de sus padecimientos, de los padecimientos del Señor. La participación de los padecimientos del Señor. Y leíamos en Timoteo, miren, amados. En 2 de Timoteo 3, versículo 12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieren vivir piadosamente, y estamos llamados a vivir piadosamente, por lo cual lo que nos vendrá es persecución. Y ya hemos padecido de alguna u otra manera por causa de la piedad, por causa de la justicia, algunos de nosotros. Y esto es verdadero. Esto es verdadero. En lo cual os gozáis de la esperanza, aunque ahora por un poco de tiempo, dice Pedro, si es necesario, tendráis que ser afligidos de diversas pruebas. Y en Pedro habla de padecer como cristiano. Si alguno padece como cristiano, no se avergüenza. Y ahora la pregunta ¿es necesario padecer? Completamente. Porque Pablo le dijo a los creyentes, en el libro de Hechos está escrito, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Es necesario. Y aún el Señor en Apocalipsis 2, miren, vayamos allá. Hablándole a la iglesia en Esmirna, le dice de la siguiente manera. Apocalipsis 2, el versículo número 10, le dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. Amados, esto es totalmente distinto a decir no temas en nada porque no vas a padecer. No. Sino que dice no temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, vas a padecer. Pero no temas en nada. Eso. Y le dice aún cómo. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Va a venir. Esto va a suceder. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y la bestia, ¿por poder de quién hará estas cosas? Por poder del diablo. Hoy en día hay padecimiento, hay tribulación en distintos lugares a los santos del Señor, porque el Señor ha dicho esto, pero con lo que leemos en Apocalipsis y en Daniel será grande. Será grande, amados míos. Ciertamente. Y no se debe temer lo que vendrá. Como dice aquí el Señor. No lo digo yo, sino el Señor Jesucristo. No temas en nada. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y miren la esperanza en medio de todo esto. Tendréis tribulación por 10 días. Esto es semejante a lo que dice también Pablo. Esta leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea. Y puede ser unos días o unos años. Pero seguirá siendo momentánea. Porque se acabará ¿en qué momento? Si el Señor viene, o también, mis hermanos, la muerte. Con la muerte se acabará. Y, oye, nos vencerá. Sí, por un poco de tiempo. Pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Aunque también dice Pedro, así en ese mismo pasaje, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Ven? 10 días. La leve tribulación momentánea. Amados míos, lo que va a venir
se le llama también la gran tribulación. Tribulación cual no ha habido antes. Y también, miren, para comparar esto, hay terremotos y temblores en diferentes lugares. Pero se habla uno en Apocalipsis, el cual no ha habido antes. Un gran terremoto. Es decir, va a ser algo muy tremendo, el cual uno podrá decir, oye, como esto no ha habido antes. Por eso se le llama también la gran tribulación, cual no la ha habido antes. Amados, vamos a padecer, vamos a sufrir. Si somos fieles al Señor Jesucristo, vivimos en piedad y no adoramos a la imagen de la bestia, vamos a padecer. Va a venir esto. Ya hay padecimiento, pero esto también va a ser mayor. Vamos a morir. Pero será la participación de los padecimientos de Jesús. Y es allí, mis hermanos, cuando ese padecimiento, esa persecución, el peligro a morir venga sobre nosotros y sobre los que profesan la fe en Jesucristo, que se verá si son creyentes o no. Amados, aún meditaba en esto. Puede llegar el momento en el cual ya no nos veamos y sea más difícil hacer culto a nuestro Dios. Porque sabrán dónde estamos, que allí se está honrando al Señor. Vamos contra ellos. Y tengamos que huir y tal vez no vernos por algún tiempo, o tal vez ya no más vernos. Y ni saber dónde está alguno, o si sigue vivo, o si ya murió. Y lo digo así porque, amados míos, lo que se viene será grande contra nosotros. Por ello, hermanos, las palabras del Señor son verdaderas. Miren Lucas 14. Lucas capítulo 14. Desde el versículo 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Luego hablaremos en cuanto a la familia, pero es necesario aborrecer nuestra propia vida. Y es necesario llevar nuestra cruz e ir en pos de Él. Y en otro lugar dice cada día. La cruz, es decir, el saber que vamos a morir. Llevar cargada nuestra cruz hasta el lugar donde seamos crucificados. Es decir, seamos muertos. Y esto es algo que no debo esperar a tener cuando la gran tribulación, los padecimientos se intensifiquen y se agraven. No, es algo que debe estar firme en el corazón hoy. Aborrecida nuestra vida. Y, amados, miren Lucas 21. Acordarnos de la mujer de Lot. También, luego leeré. Pero miren Lucas 21, versículo 13 en adelante, lo que dice. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. La cárcel, vendrá juicio y será necesario hablar conforme al Señor, conforme a su palabra y no negar la fe. Y como dice del Señor Jesucristo,
dar testimonio de la buena profesión, como Él la hizo delante de Pilato. Te vamos a matar o alguna cosa amenaza, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Las palabras del Señor, la firmeza y la valentía por el Espíritu de Dios, de no negarle aún allí. Y ahora dice algo luego, mire, versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Quiénes serán los primeros que se levantarán contra nosotros? Padres, hermanos, parientes y amigos. Por eso el Señor dice en Lucas, como leímos en el capítulo 17, el que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hijas, hermanos, hermanas, y aquí añade amigos. El compañerismo con el mundo, la amistad con el mundo, quien la tenga y sus lazos estén estrechos con los mundanos y aún con su familia, y que aún como han puesto en sus letreros los evangélicos, su familia será lo primero, si no aborrecen hoy a su familia, en aquel día, por amor a ellos, y cuando vean que ellos tal vez los entreguen, van a negar al Señor y van a ir con su familia. Como ya hoy en día ha pasado con muchos que se han apartado de la verdad por amor a su familia. Miren, hermanos míos. Por eso, miren Miqueas capítulo 7 lo que dice. Miqueas 7. Por eso es gloriosa la ley cuando dice, si algún familiar tuyo, algún pariente o amigo íntimo te quiere desviar de Jehová tu Dios, ¿qué debes hacer? Matarlo. Y aborrecerlo es lo mismo. No le daremos muerte así hoy, pero ciertamente le aborreceremos así. Le aborreceremos así. Y miren en Miqueas capítulo 7. Miqueas 7, el versículo número 5 al 7. Está hablando de los incrédulos, de los impíos. Y dice de esta manera: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Si aún el cónyuge es incrédulo, se debe cuidar. Del amigo también. Y amigo aquí no es los creyentes, porque nosotros somos amigos, no nos cuidamos uno del otro. Sino está hablando de los incrédulos. Y dice lo siguiente: ¿por qué cuidarse? ¿Por qué no confiar? Versículo 6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mateo 10. Ya por causa del evangelio hoy hay una enemistad en casa de aquel que es creyente. Si él solo es creyente, puede ser que su mujer, si solamente son casados, no tienen hijos, estén contra él, por causa del Señor. Sus padres, si viven en casa, 2 contra 1, 3 contra 2, y así como lo dice el Señor en Mateo 10. Se levantan. Por eso dice: no confiéis. Y serán estos mismos, si no se arrepienten y no creen, como dice en Lucas, que nos entregarán. Por eso la firmeza en el corazón, mis hermanos, hoy en día, de saber que aunque nuestra madre y nuestro padre nos digan que nos quieren mucho, nos mienten. La firmeza en el corazón de si nuestros hermanos en la carne no han creído en el Señor Jesucristo, o mujer, o marido, o hijos, son capaces de entregarnos para darnos muerte. La firmeza en el Señor en el corazón de saber que son nuestros enemigos. Y que si no se arrepienten aún hoy,
son capaces de ponernos tropiezos para seguir al Señor. ¿Y qué debemos hacer? Aborrecerlos en el corazón. Y en aquel día pueden ser ellos mismos, o serán ellos mismos, para decirlo así, porque así está escrito en Lucas, los que nos entregarán. Los que así harán esta mala obra. Y de manera semejante, miren, amados, en Jeremías, Jeremías 9. Versículos 4 y 5 dice: guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Habla nuevamente de guardarse. Guardarse. Y como dice allá en Miqueas, de la que duerme a tu lado, cuida. Hermanos míos, por eso el Señor, lo que dice en Lucas 14 es verdadero. Si uno no aborrece a todos ellos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y hermanos, pone la familia, porque son una de las cosas más estimadas por los hombres. Yo daría todo por mi familia. No, mi mamá, mi papá. Pero hermanos, si el Señor nos demanda aborrecerlo y tener entendido hoy ya que no hay parte con ellos y que debemos cuidarnos y guardarnos de ellos, porque también ellos nos entregarán si no se arrepienten. En aquel día, cuando estas cosas sucedan, el amor a la familia, si no los hemos aborrecido, será un tropiezo para seguir al Señor. Por eso dice en Mateo, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Por eso, amados, también hemos aprendido ya esto de parte de nuestro Señor. Aborrecernos a nosotros y aborrecer aún a nuestros familiares, porque el Señor lo dijo así: si alguno quiere venir en pos de mí, el que quiere ser su discípulo debe hacer de esa manera. No hay otra forma. Así. Juan 12, miren lo que dice. A los que no tienen esto en cuenta, en aquel día les va a sorprender que sus familiares les entreguen y no lo van a poder sufrir y negarán al Señor. Juan 12, versículo número 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si uno ya está firme en su corazón, tiene aborrecida su vida, cuando sucedan estos padecimientos y aún el padecer muerte, entonces la va a poder sufrir, la va a poder soportar, porque ya aborreció su vida. El que ama su vida la perderá, pero el que no ha aborrecido su vida y aún quiere hallar su vida en este mundo, entonces en aquel día negará al Señor. O cuando venga algún sufrimiento, algún padecimiento, no podrá ser fiel al Señor hasta el fin. Y si muchos no pueden ser fieles hoy al Señor, temiendo un virus, como ellos le llaman, sin entender la doctrina de la justificación, imagínense, mis hermanos. Si están atemorizados, con pánico, con pavor, así, por estas cosas, y ni siquiera hay alguien atentando contra su vida hoy, y no saben qué hacer, cuando venga esto, no lo van a poder soportar, aunque hoy digan ser creyentes. Por eso la firmeza, mis hermanos, en el corazón, de tener aborrecida nuestra vida
Y como ya hemos aprendido, el Señor dice, niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarnos a nosotros mismos? Conforme hemos aprendido, dice la Escritura, Dios no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Es decir, el no negarse a uno mismo significa ser fiel a uno mismo. Dios es fiel a sí mismo, Él no se niega a sí mismo. Entonces, ¿qué es negarse a uno mismo? Ya no ser fiel a uno. Porque ahora somos de otro, de aquel que murió y resucitó por nosotros. Y si esto lo tenemos firme y lo creemos en nuestro corazón, en aquel día cuando quieran matarnos, ya vamos a saber, no, yo soy de otro. ¿Cómo me voy a ser fiel a mí ahora? No, me negaré y moriré. La firmeza en el Evangelio. Y por eso dice, acordaos de la mujer de Lot. No solamente aborrecernos a nosotros mismos, aún aborrecer a nuestros familiares cuando estos sean un tropiezo para seguir al Señor y servir al Señor, entendiendo que ellos se levantarán contra nosotros si no creen, sino también al mundo. Acuérdense de la mujer de Lot, cómo ella miró hacia atrás porque su corazón estaba en Sodoma. Sus bienes y todo lo que tenía estaban en Sodoma. El amor al mundo también hará que muchos adoren a la bestia, como hablábamos en la enseñanza anterior. Por lo cual también, por eso Pablo decía, miren, vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Muchos repiten este versículo, pero es necesario que lo entiendan. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no soy yo, ya no es lo que yo pienso, ni lo que yo quiero, o lo que yo tenía pensado para mi futuro. Eso se acabó cuando vine al Señor. Eso se acabó. Ahora es lo que Él piensa, lo que Él quiere y lo que Él tiene pensado para mí, conforme a la doctrina y las Escrituras. Ya debo negar. Y este se negó, miren, 6:14 del mismo Gálatas. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, ya murió. Ya no tengo nada que ver con el mundo, ni las cosas mundanas, ni con lo terrenal. ¿Y qué es el mundo? Versículo 24 del capítulo 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y qué hay en el mundo? Los deseos o las pasiones de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los que son de Cristo han crucificado, han muerto al mundo. No tienen nada que ver con las cosas mundanas. Entonces, amados, el amor a sí mismo, el amor a la familia y el amor al mundo son un obstáculo y un tropiezo de parte del diablo para negarnos a nosotros mismos y morir por causa del Señor. Y el que no se aborrece hoy, y el que no aborrece su familia hoy, como dice Lucas 14, y el que no aborrece el mundo también hoy, en aquel día cuando los padecimientos, las persecuciones se intensifiquen, negará al Señor. No será fiel hasta la muerte. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hasta el fin. Entonces, amados, la Escritura habla de una manera hermosa de nuestros hermanos. En Apocalipsis 12, versículo 11. Para que sepan que esto se puede y debemos hacer.
Apocalipsis 12, versículo 11 dice, hablando de nuestros hermanos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué hermoso. Menospreciaron sus vidas, es decir, se aborrecieron a sí mismos, aborrecieron todo lo demás hasta la muerte, menospreciaron así sus vidas hasta la muerte. Amados, así se pueda decir de nosotros cuando vengan por nuestra vida. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nuestro hermano menospreció su vida hasta la muerte, no negó al Señor, fue fiel hasta la muerte, como el Señor le dijo. Pero hoy debemos estar firmes en nuestro Dios acerca de seguirle a Él. Y mientras el Señor viene, amados, también es necesario hacer esto. Tito capítulo 2. Versículo 11 en adelante, al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Cómo debemos esperar la venida del Señor? Viviendo de una manera santa, sobria, justa y piadosa. Es decir, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Ve? Conforme a Gálatas 5. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Renunciando. No tomando la impiedad o lo que los impíos hacen, como los evangélicos hacen hoy en día, para ver cómo la santificamos. No. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie, dice Juan. No, sino renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo de una manera sobria, velando, amados míos. Se leía Tesalonicenses 5, que velemos, seamos sobrios y velemos para que el día del Señor no nos sorprenda como ladrón en la noche. Nosotros sabemos que Él viene, entonces seamos sobrios y vivamos de una manera justa, recta y piadosa, aguardando su venida. Porque Él se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. También recuerden lo que dice. Puesto, amados, que estas cosas han de ser destruidas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice Pedro en su segunda carta. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Mandamiento, procuremos con diligencia, con prontitud, ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Miren lo que debemos procurar, ser hallados sin mancha e irreprensibles, en paz. Amados, debemos ser santos. Porque dice la Escritura que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, debemos ser santos y seguir la santidad, porque sin esta no se verá al Señor, como dice Isaías 33. Miren, los santos, los que buscan la santidad, la piedad y viven rectamente, ellos verán al Señor. Isaías 33, miren. Versículo 14 al 17 dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor?
¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia. ¿Quién es el fuego consumidor, las llamas eternas? Nuestro Dios. ¿Quién habitará con él? O como dice en el Salmo, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El que camina en justicia y habla a los reyes. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. No es que solamente hemos sido justificados por el Señor para estar con Él, sino que ahora debemos andar en justicia. El que camina en justicia y hace todas estas cosas, dice el versículo 16, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y miren lo que añade. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Amados, queremos ver al Rey. Es necesario andar en justicia, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Que el mundo no sea crucificado a nosotros y nosotros al mundo. Aborrecer nuestra vida y aún aborrecer a nuestros familiares que no son un tropiezo para seguir al Señor. Amar al Señor. ¿Ven el costo? Pero, ¿qué es nuestra vida en comparación de ver al Salvador? ¿Qué es nuestra madre y nuestro padre en lugar de ver al Señor? ¿Qué son nuestros hijos, nuestros hermanos o hermanas, aún amigos? ¿Qué son ellos? ¿Acaso los queremos ver a ellos? En aquel día, si ellos no se arrepienten, su aspecto será de cadáveres, dice. Horribles, horrendos. Pero el Rey será hermoso. Entonces, no es locura hoy aborrecer todo eso para en aquel día ver la hermosura del Rey. Y vivir en santidad y en justicia. Y como enseñamos la vez anterior, aborrecer las cosas mundanas que hoy en día los evangélicos hacen. No es locura, es justicia, es rectitud. Es amor al Señor porque le deseamos ver. Y estos ojos le verán. Como dice Job, mis ojos le verán. Esa es la gloriosa esperanza de habernos aborrecido, haber aborrecido nuestra familia y el mundo a cambio de ver al hermoso. Aquel que es verdaderamente hermoso. Entonces, amados, miren, Romanos 13. Romanos 13, desde el versículo número 11. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Miren, y esto es Pablo hace muchos años. Y esto es verdadero. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Entonces es necesario levantarnos del sueño. Despertemos. El Señor está cerca. La noche está avanzada y se acerca el día. Amados míos, el lucero de la mañana saldrá. O como también se le llama, el sol de justicia. La noche está avanzada, se acerca el día. Pronto el sol saldrá. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El entender que el Señor viene hará que vivamos en justicia. Y esto debemos entenderlo siempre. Por eso decía, estos apóstatas que están dando palabras halagüeñas de paz a los que le oyen, en vez de ponerles delante que el Señor está cerca. Eso limpiará al pueblo. Eso hará que los altares sean derribados.
Todos los altares que se han edificado, ellos sean derribados al entender que el Señor viene. Y amados míos, la noche está avanzada, se acerca el día. El Señor está cerca. Viene. Entonces, procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Así es necesario que hagamos. Ahora, viene la persecución, viene la aflicción, el padecimiento, el morir. Y uno dirá, oye, es algo triste. Y oye, va a vencer. Se le dio potestad de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero allí no acaba todo eso. Recuerden lo que dice. Los discípulos le preguntan al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No hay quien haya dejado todo, reciba 100 veces más en este mundo y en el siglo venidero, ¿qué cosa? La vida eterna. Aunque seamos muertos durante ese tiempo de gran padecimiento, heredaremos la vida eterna. Y miren Apocalipsis 15, lo que dice. Apocalipsis 15, versículo 1 y 2 dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Murieron, pero ¿cómo se le llama a eso? Los que habían alcanzado la victoria. Viene el anticristo, viene el hombre inicuo y se manifiesta así y no tenemos nada que ver con su imagen, ni con su marca, ni el número de su nombre, cualquiera sea este que sea. Aunque aún no lo sabemos, el Señor nos concede entendimiento, pero cualquiera sea esta marca y nombre, y número de su nombre que sea. Mis hermanos, los creyentes no van a adorar su imagen, no se van a poner esa marca, aunque no puedan comprar ni vender. Van a ser fieles al Señor. Y si mueren, porque se dará para que se mate a los que no adoran a la imagen de la bestia, se dice aquí que obtuvieron la victoria. Los que habían alcanzado la victoria. Aunque sean vencidos en esta tierra muriendo, esa es una victoria delante del Señor, porque fueron fieles hasta la muerte. La victoria. Y amados, algo más acontecerá. Dice Pablo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ese que se levantará, el dragón, Satanás, contra nosotros, en breve será aplastado bajo nuestros pies. Glorioso. Así venceremos. Por lo cual, amados, Santiago 5. Miren lo que dice. Santiago 5, versículos 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esto que está aconteciendo hoy en el mundo debe hacer que nuestros corazones se afirmen, porque el día del Señor se acerca. Y aún lo que dice el Señor de lo que está por venir, cosas más grandes y terribles en el mundo y padecimiento contra los santos, debe hacer firme nuestra vocación y elección. Debemos estar firmes en nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y cuando estas cosas estén por suceder, dice el Señor, erguíos, levantad vuestras cabezas,
porque vuestra redención está cerca. Hablando así en Lucas. Hermanos míos, por todo lugar hay palabras ciertamente de firmeza y de aliento a los creyentes cuando sucedan estas cosas en el mundo. No para que tengan pánico ni miedo como muchos evangélicos hoy en día tienen, sino el Señor está cerca, el Señor viene. Y esto les provee de aliento y de ánimo, saber que el Señor viene pronto por nosotros. Y que aunque padezcamos, tendremos la victoria. Porque al final, como hemos leído en Daniel y como dice en Apocalipsis, se le dará el reino al Hijo del Hombre y a los santos del Altísimo también. Y el Señor vendrá y peleará con el espíritu de su boca contra el inicuo y lo vencerá. Él y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y azufre. Y también el dragón. Y todos los que no le honraron y no le sirvieron serán también lanzados en el mismo lago que arde con fuego y azufre. Pero nuestra parte será en la ciudad celestial, en el reposo y en el descanso de nuestro Dios. Por último, amados, Apocalipsis 22. Desde el versículo 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Quien quiera vivir en su maldad y en su impiedad. Y aún los evangélicos quieren vivir en el mundo como mundanos, tomando las cosas del mundo y complaciéndose en ellas, sean inmundos todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. No se detenga, siga haciéndolo. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. El que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora oigan esto, es lo que dice. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Amados, los que oímos debemos decir, ven. Los hombres no quieren esto, pero los creyentes dicen, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Miren cuántas veces lo repite, para que nosotros tengamos certeza. He aquí, vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Y aquí dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué debemos decir? Amén. Sí, ven Señor Jesús.
Amén. Que el Señor Jesús venga pronto, para que así todas sus palabras terminen por cumplirse y estemos para siempre con Él.